Bueno, pues estamos en Periodista Digital, recibimos y damos enormemente la bienvenida y las gracias por estar con nosotros para presentar este libro, Viaje al corazón del fútbol, a Juan Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ver, la gran mayoría de las conversaciones que Juan Cruz tiene a lo largo de este libro con diferentes personajes de toda clase de índole, desde políticos, cantantes, periodistas deportivos, hace una pregunta, ¿no? Para entrar en materia. ¿Cómo llegó el fútbol a usted? ¿Cómo llegó usted al fútbol? ¿Y qué le ha dado a lo largo de todo este tiempo? Pues le traslado la misma pregunta. Pues yo llegué al fútbol por la radio y el fútbol me dio mucha felicidad desde entonces. Para mí era como mi vínculo con la vida, porque cuando yo era niño era un chico muy enclenque, muy débil, era asmático, no podía salir de casa. Y entonces la radio era como la luz, el vínculo con... La vía de escape, ¿no? Sí. Y el fútbol era entonces también el señor de la radio, ¿no? Había fútbol todo el rato. Y yo me sabía... No como ahora. No, ahora también. Que no les dejan entrar a los estadios. Bueno, el problema ese es accidental, ¿no? Pero para nosotros el fútbol es la radio. Para nosotros, sobre todo la gente de provincias que no teníamos la posibilidad de ir a estadios a ver grandes equipos. Yo vi al Barcelona de 1900, de cuando yo tendría 16 años, ¿no? Pero ya entonces yo era muy barcelonista. Para mí la radio ha sido todo en mi vida y el periodismo deportivo y el fútbol han sido también elementos fundamentales, ¿no? A lo largo en un momento puntual del libro señala que se trata de un viaje apasionado, ¿no? Alrededor, sobre todo, especialmente de la historia del Fútbol Club Barcelona. ¿La escritura del libro también lo ha sido? ¿Las charlas con los protagonistas y la escritura? Las charlas sí, ¿no? Luego la escritura ya es más lenta porque tienes que editar mucho, tienes que cortar mucho material, porque claro, eran conversaciones muy largas, ¿no? Y finalmente cortamos casi 200 páginas de todo lo que se dijo. Claro. Pero sí, el fútbol desata mucha melancolía y mucha pasión al mismo tiempo, ¿no? Desde luego que sí. Y yo me sentía escribiendo de algo y preguntando de algo sobre lo que yo tenía verdadera curiosidad. Claro. Muchas veces yo me pregunto de dónde vienen las entrevistas. Las entrevistas vienen de la curiosidad. Sí, desde luego que sí. Uno tiene que querer el asunto sobre el que está tratando, ¿no? Para interesarse. Y un periodista, si quiere ser bueno, tiene que tener la curiosidad inmediata, a flor de piel. De modo que yo, si tengo un micrófono delante y una persona, trato por todos los medios de saber de él, ¿no? Y todas estas personas, pues Gonzalo Suárez, Serrat, la viuda de Vázquez Montalbán, John Carlin, tantos otros, ¿no? Jorge Valdano, Juan Marcé, pues todos ellos, la primera pregunta era esa, ¿por qué el fútbol te ha marcado, no? Y entonces, claro, como a mí me ha marcado también, me transmitían cosas sobre las que yo tenía mucha pasión. Me habla de algunas de las conversaciones de algunos de los personajes. ¿Se puede quedar con alguna anécdota, con algo que le marcó más que otra cosa, o es complicado? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? En la entrevista con Gonzalo Suárez, por ejemplo, la relación de Lenio Herrera con sus futbolistas. Interesante, sí. En el de Juan Marcé, cómo él veía a Kubala, ¿no? Cómo veía a Ramallets, cómo el maltrato que Ramallets sufrió en algún momento de los aficionados a él le hizo querer más a Ramallets. Anécdotas de Vila Matas que son muy sustanciosas, en fin, el libro está lleno de sucesos y de anécdotas que son simpáticas, ¿no? Cuenta, por ejemplo, en el caso de la charla con José Luis Rodríguez Zapatero, que fue casi una imposición de los editores, o bueno, su voluntad, ¿no? El que apareciese en este libro. Quisiera que me contara un poco cómo se hizo precisamente esta selección, ¿no? del personal que iba a bueno, ellos vinieron pidiéndome que yo entrevistara a una serie de barcelonistas. Recuerdo que entre ellos estaba Zapatero y estaba Carmen Chacón.
y estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A Rodríguez Ibarra no lo hice. Aunque yo quedé con él. Lo que pasa es que él no cumplió la cita o no se acordaría, ¿no? Y luego ya no pegaba a esperar más tiempo por él, ¿no? Pero digamos que yo sugería otros nombres. Muchos de los nombres que están aquí, por ejemplo, Baltasar Garzón sí me lo dijeron ellos, pero Marcé lo incorporé yo. O yo incorporé a Relaño o a Robinson. Yo incorporé a Ana María Moix o a Vicente, ¿no? Fue un poco ten con ten entre los editores. Sí, y su bueno, voluntad. y luego que gente que me interesara, ¿no? Claro. A mí, porque también podían... Algunos amigos. Sí, algunos son amigos. Serrat es amigo mío, lo es Valdano, lo es Marcé, lo es Vilamata, lo es Ana Sellés, en fin, hay muchos que son... O Boto, por ejemplo, Cayetana. En fin, todos finalmente son amigos míos. Sería incapaz yo de pedirles dinero, porque dice Manuel Vicente que un amigo es aquel que de madrugada tú le puedes pedir dinero y te lo da, pero en fin, no sé si llegan a ese grado. No he necesitado todavía. Pero ya lo necesitaremos tal como está. Seguramente. Señala John Carlin en la charla con usted, dice una frase que a mí me ha llamado la atención. Hablamos de fútbol por la injusticia que provoca un eterno debate al final, ¿no? Entonces, el Barcelona últimamente no está recibiendo muchas injusticias futbolísticas, ¿no? Porque se está consiguiendo lo que se está ganando. ¿Pierde un poco de razón esta frase o sí que está usted de acuerdo con ella? Bueno, nosotros nos criamos, como me dijo el otro día Jordi Évole en una entrevista, nos criamos de víctimas. Los barcelonistas ganábamos muy poco. Eso es cierto, sí. Luego nos hemos acostumbrado a ganar, pero nos pasa como le pasaba a la madre de Rafael Azcona, que cada vez que había una alegría en casa decía, ya lo pagaremos. Y nosotros siempre estamos pensando, ya lo pagaremos. Pero el Barcelona ha recibido una injusticia fundamental, que es identificar lo que ha ganado con la supuesta ayuda de la Federación, el Villarato. Y yo creo que independientemente de que ese sea un eslogan inventado por alguien que es muy amigo mío y al que yo admiro y respeto muchísimo, lo cierto es que es más un eslogan que una realidad, porque el Barcelona es que ha jugado muy bien y sigue jugando muy bien. Y el domingo pasado pues tuvimos la desgracia de ser condenados por un árbitro alevoso a padecer más de la cuenta. Creo que Guardiola hizo muy bien en no atribuirle al árbitro el empate, y también lo hizo bien el presidente del Barcelona. No así la prensa, a lo mejor. No así la prensa, pues no, yo no me he enterado porque yo esa prensa vociferante procuro no transitarla, ¿no? Pero sí es cierto que al Barcelona le quitaron un penalti. Eso es cierto, eso es un hecho. Señalan, por ejemplo, el propio Carlin o Michael Robinson en sus charlas en el libro que este Barça es mejor que incluso el de Brasil del 70. ¿Está de acuerdo? ¿Es el mejor equipo que ha visto usted? Bueno, yo creo que, como decía el otro día José Mota en una entrevista que saldrá en esa serie que hago para El País en Deportes, decía Mota que, hombre, el fútbol de cada época es el fútbol de cada época, como el periodismo. Sí. Si hoy Azorín escribiera una crónica de Ávila, probablemente el director del ABC, que era su periódico, si Azorín no fuera académico, le diría, hombre, yo creo que esto está un poco pesado, ¿no? Y en el fútbol pasa lo mismo. Sí. O sea, ¿quién sabe qué sería hoy Pelé? ¿No? Muy difícil de saber, sí. ¿Quién sabe qué sería hoy Kubala? ¿Quién sabe qué sería Di Stéfano? Sí. ¿Sería mejor que otro? Claro. Pues no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo no creo que debamos comparar. Debemos comparar con lo que tenemos ahora. El Barcelona juega de determinada manera y el Madrid juega de determinada manera. Comparemos eso.
pero comparar con lo que hubo... No se equivocó seguro. Sí. Hay una figura que me llama mucho la atención, ¿no? Aparece a lo largo del libro en determinadas ocasiones como un factor de discordia, y es la figura de Luis Figo, que a lo largo de la trayectoria, bueno, en un momento puntual de la trayectoria del Barça, pues fue un personaje muy importante. ¿Cómo recuerda aquello y qué sensación le ha dejado hoy en día aquella historia de Figo? Pues hay varias sensaciones. Lo de Figo fue una enorme torpeza de la directiva del Barça. Fue una torpeza tan grande que coincidió en el tiempo con cosas que la gente olvida. Uh-huh. En aquel momento estuvo a punto de irse al Madrid nada menos que Puyol. Carles Puyol. Sí, sí. La directiva hizo una campaña enorme de ninguneo y de escarnio contra Pep Guardiola. La directiva del Barcelona no estaba equipada en ese momento para dirigir ese club. Y por esas brechas se fue Figo. Entonces luego la gente solo recuerda que se fue Figo, pero no recuerda en qué contexto se fue Figo. También seguramente le sirvió a la directiva que aquello fuese una hecatombe, ¿no? Para limpiarse ellos un poco. Hombre, claro, evidentemente. Señala el propio Gonzalo Suárez, que hemos hablado antes de él, hablando de una figura también muy importante en el libro, aunque en realidad no va con él, pero al final aparece José Mourinho, ¿no? De una manera u de otra. Y dice Gonzalo Suárez que es mentira que lo que comunica Mourinho sea para que se metan con sus jugadores y no con él, cuando es muchas veces él el que incendia. ¿Está de acuerdo con esta afirmación o de verdad se cree este mito que circula? Yo creo que Mourinho no ha sabido manejar el ego de sus futbolistas, porque él tiene un ego mayor que el de sus futbolistas. Y entonces se ha dedicado, en efecto, a buscar que el foco caiga sobre él. Pero creo que en lugar de ser eso el sustitutivo que él utiliza para que no se metan con los futbolistas, es porque a él le gusta a la luz del sol. Claro. Dice Alfredo Relaño, por ejemplo, también en el libro, Mourinho da mala imagen. ¿En cierta medida lo está dando para Madrid o no, sí. No lo cree así? Bueno, ayer, por ejemplo, en el partido, después del partido Málaga-Real Madrid, estuvo especialmente razonable, sí. ¿no? Sí, es cierto, sí. Y a mí me parece que al Madrid le conviene ese estilo. En realidad le conviene al fútbol, porque los futbolistas son muy jóvenes. Los futbolistas son increíblemente jóvenes. Sí. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 25 años. Bueno, pues tú eres mayor que muchos de ellos, que la mayoría. Muchos de ellos. Sí. ¿Comprendes? Y eres un chiquillo. Sí, es cierto. Es decir, esos chicos no tienen el ego maduro. Y yo creo que los entrenadores están obligados a conducir su discurso a favor de la madurez de esos chicos. Desde luego que sí. El libro va al final dedicado enfocado hacia Pep Guardiola, ¿no? Que ha sido en gran parte el artífice de todo este éxito del Barça en los últimos años. ¿Cuál ha sido la clave de Guardiola para triunfar en el Barça? Porque podríamos hablar de muchas cuestiones, pero ¿alguna clave especial? El amor al fútbol. El amor al fútbol. Guardiola no piensa en otra cosa. Como decía Évole el otro día en esa entrevista, él llega a una casa y está buscando enseguida tazas, cucharas, cuchillos, lo que sea, para armar una alineación, ¿no? Y eso es así. Pero en la entrevista que tiene con usted antes de que acabase de ser futbolista no tenía muy claro aquello de ser entrenador, ¿no? Él hablaba que no sabía ni siquiera si seguir ligado. No tenía claro nada. Él decía que el futuro era muy oscuro. Sí, por eso me sorprende. Él estaba viviendo además un periodo de maduración de la melancolía, ¿no? Porque en el Barça estaban pasando cosas que a él no le gustaban. Y de hecho, en esa entrevista, él anuncia que es posible que aquellos que le aplauden en un momento determinado dejen de aplaudir. Lo tiene muy claro, sí. Lo tiene muy claro. ¿Seguirá mucho tiempo? Un año más. Sí. Y luego, quién sabe, otro año. De momento, un año más. Un año más. Se nos acerca un clásico inminente, ¿no? Aquí, bueno, en Periodista Digital en 24x7 nos gusta mucho porque nos da, me imagino que como el resto de medios, nos da muchos motivos para escribir, ¿no? ¿Cómo lo ve Juan Cruz? Yo creo que psicológicamente, incluso moralmente, el Barça está mejor equipado para abordar un partido de alta tensión.
Lo demostró en el último Hace un mes, sí. Real Madrid-Barça, que a pesar de que el Madrid había marcado un gol en el segundo número 26, Sí, el Barcelona se rearmó. se repuso. Para hacer eso necesitas una enorme fuerza moral. Y el Barcelona tiene esa fuerza moral. Sí que es cierto. Que Sí. la da, pues, la actitud de los futbolistas, que todos ellos son amigos. Y la mayor parte de ellos son aficionados al Incluso Barça. sienten la camiseta, podemos decir. El entrenador es aficionado al Barça. Ujú. Y los futbolistas también. También. Eso les da una enorme fuerza. Difícil de conseguir hoy en día, sí. Bueno, como parte importantísima de la estructura del país, analizamos nosotros desde aquí en muchas ocasiones cómo la sección deportiva de ese importante diario ha adquirido en los últimos tiempos una línea más cercana al barcelonismo, incluso en ocasiones muy ligada a criticar duramente a José Mourinho. ¿Cómo valora Juan Cruz desde ahí dentro esa posibilidad? Si tú fueras a Barcelona... Dirían lo contrario. Encontrarías que dicen todo lo contrario. Con lo cual, yo creo que es una excelente sección deportiva que en el ámbito del fútbol le da muchísimo espacio a Mourinho, que es un entrenador polémico. Sería raro Claro. que ese entrenador polémico no recibiera Absolutamente un tratamiento también polémico, ¿no? Y luego, por otra parte, el Barcelona es hoy un gran equipo de fútbol, pero yo no creo. Estos son tópicos que nos inventamos nosotros para estar más tranquilos con nuestra conciencia, porque dentro de todos nosotros existe lo mismo. Dentro de cualquier periodista está hoy una opinión con respecto a Mourinho y una opinión con respecto al Barça. Si la expresas, siempre dirá la gente, está más por Guardiola que por Mourinho. No, es que la vida es así. ¿Le gusta la prensa deportiva? ¿Le gustan los programas deportivos? ¿Qué lee Juan Cruz? A mí me gusta mucho, ¿no? Yo, la prensa deportiva me parece muy interesante. Hoy creo que se está haciendo un periodismo, una escritura, sobre todo aquellos que son cronistas del fútbol, que es excepcional, ¿no? Yo creo que los escritores de periódicos, incluidos los periodistas, debieran aprender del poder de metáfora que han alcanzado gente como Sámano, como Besa, como Segurola, como Relaño, como Orfeo Suárez, como Dagoberto Escorcia. A mí me parece que es un gran momento de la escritura futbolística. Pero quizás este tipo de periodista John Carlin también. Quizás este tipo de periodista no está tan valorado hoy en día, no se le ve tanto, no. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Yo creo que ahora sí. Ahora es un buen momento, mira, Valdano también. Yo creo que ahora es un buen momento de la escritura futbolística. Diego Torres, que a mí me gusta mucho. Claro, sí. Dentro bueno, hablamos de periodismo deportivo, ¿no? Y parece que ha habido una brecha mediática, especialmente en televisión. Por un lado, un personaje como Michael Robinson, que aparece en el libro, que ha creado un tipo de periodismo más ligado al documental, con una mayor sensibilidad, ¿no? Y por otro lado, un tipo de periodismo más, quizás más cercano al fútbol, ¿no? Que es el del debate espontáneo y hasta desenfrenado, ¿no? Que, como el caso de Punto Pelota, que puede ser su mejor representante. ¿Con cuál se queda Juan Cruz o qué ve mejor en uno y en otro? Yo respeto todo, ¿no? Pero creo que gritar no es bueno. Y encuentro demasiado grito, demasiada descalificación, demasiado show. Y yo creo, hay algo que me dijo un día Robinson y tiene toda la razón. Es decir, no se puede ponerse al nivel de la grada. Uno tiene que ir a comentar el fútbol por encima de ese nivel. Si uno no puede aportar más, es mejor que se calle. De hecho, él comenta que había un editor que le decía, ¿no? Le decía que por qué no hablaba, que si le pasaba algo, y él decía que simplemente dejaba escuchar los silencios del campo, ¿no? O los ruidos del campo de fútbol. Dedica este libro a Rafael Azcón, a Manuel Vázquez Montalbán y a Pep Guardiola, y después hace una dedicatoria más plural para todos los que conversan sobre fútbol, una materia que se amolda como los juguetes. Me gustaría que me explicara cómo es esto.
Bueno, porque el fútbol es como Dios. Puedes hablar de él, puedes decir lo que te dé la gana, aguanta cualquier metáfora y es muy agradecido en una conversación. Desde luego, Si te siempre. fijas, cada vez que alguien se encuentra con otro, en el mundo de la política, y son adversarios políticos, empiezan hablando de fútbol Claro. para tener algo en común De qué hablar, ¿no? de que hablar Sí. mientras hacen las fotos. El fútbol es un instrumento excelente de relación humana y en el campo también. Incluso de relación internacional, ¿no? Sí. A través de políticos, diplomáticos, Sí, como bien sí. dice. Acuérdate de Pertini y el rey. Bueno, tú no habías Me pilla un nacido. poco joven, sí. Tú no Yo habías creo que me pilla nacido. un poco joven esa idea. Juan, empezamos, bueno, llevamos unos meses con nuestro proyecto de deportes que se llama 24x7. Bueno, nos gustaría que nos lanzara un poco un mensaje, ¿no? Para seguir en este mundo tan difícil del periodismo deportivo que hay una competencia abrumadora, ¿no? Pues yo creo que una manera de ganar oyentes, televidentes y lectores es el periodismo del sosiego. Llegará un día en que el sosiego Sí. se Reinstaure, analice ¿no? como asignatura en las escuelas de periodismo. Esperemos. Así que yo les aconsejo, si es que yo puedo aconsejar algo, Claro que sí. sosiego. Bueno, pues lo tendremos muy en cuenta. Nos ha presentado Juan Cruz en Periodista Digital, en 24x7, su viaje al corazón del fútbol. A mí particularmente me ha encantado, así que te agradezco mucho Muchas que hayas gracias. estado con nosotros, Juan. Muchas gracias.